Los botones de restricción a ejes situados a la derecha de la herramienta de transformación permiten limitar las transformaciones a uno o dos ejes de coordenadas. Vamos a comprobar cómo afectan estas restricciones a la herramienta de transformación. Asegurarse de que la opción Vistas, mostrar gizmo de transformación se encuentra activado. Activar la herramienta Seleccionar y mover y pulsar sobre el tubo de color verde en el visor Perspectiva. En la base del tubo aparece una tríada de ejes. Por defecto, el eje X es de color rojo, el Y es verde y el Z es azul. Si observamos los botones de restricción a ejes, comprobaremos cómo el botón Restringir al plano XY está activado. Ello conlleva a que estos ejes aparezcan de color amarillo en la tríada de ejes. Activar el botón de restricción al eje Y en la barra de herramientas y arrastrar el tubo en el visor Perspectiva. El tubo solo se puede desplazar a lo largo del eje Y. Activar el botón de restricción al eje Z y volver a arrastrar el tubo en el visor Perspectiva. Ahora, el tubo solo se puede desplazar hacia arriba y hacia abajo a lo largo del eje Z. Además de los tres botones que permiten restringir las transformaciones a los ejes X, Y y Z, 3D Studio Max posee un icono desplegable que permite alternar entre los tres pares de ejes y limita todas las transformaciones con respecto al par de ejes seleccionados. Abrir el icono desplegable XY y seleccionar el botón de restricción a eje ZX. Desplazar el tubo en el visor Perspectiva. Ahora, el objeto se puede desplazar verticalmente y hacia la derecha o a la izquierda respecto al plano de planta, pero no hacia adelante o hacia atrás. Otra forma de utilizar las restricciones a ejes es transformar actuando directamente sobre uno de los ejes del gizmo de transformación. Abrir el icono desplegable ZX y seleccionar el botón de restricción a ejes XY. Con el tubo seleccionado, lo desplazamos situando el ratón sobre el eje X. Se ve cómo se activa automáticamente el conmutador de la restricción al eje X. Lo mismo ocurre para el eje Y y para el eje Z. Con el tubo seleccionado, pulsar sobre la etiqueta de cada visor y observar cómo cambia la orientación de la tríada de ejes en todos los visores. Las tríadas en los visores inactivos muestran la orientación de los ejes en el visor que está activo. Por eso, cuando se cambia de visor, los ejes rotan para representar la orientación que tienen en el visor activo. La orientación de los ejes depende del sistema de coordenadas seleccionado. Por defecto, el sistema de coordenadas de 3D Studio Max es Vista, que es una combinación de los sistemas de coordenadas universal y pantalla. El sistema de coordenada universal utiliza la orientación de las coordenadas universales. Con el tubo seleccionado, abrir la lista de sistemas de coordenadas de referencia en la barra principal y seleccionar universal. En todos los visores, las tríadas de ejes rotan para ajustar su orientación en el nuevo sistema de coordenadas. Activar el botón de restricción a ejes ZX y arrastrar el tubo en el visor Perspectiva. El objeto solo se puede desplazar a lo largo de los ejes ZX. Arrastrar el tubo en los visores superior o izquierda. En estos visores, solo se puede mover el objeto a lo largo de uno de los ejes Z o X, porque las restricciones a ejes definen un plano bidimensional perpendicular al visor. Pulsar con el botón derecho del ratón sobre cada visor y observar cómo las tríadas de ejes no rotan. Esto se debe a que estamos utilizando el sistema de coordenadas universal, que es fijo e inalterable. El sistema de coordenadas pantalla cambia la orientación de la tríada de ejes dependiendo del visor activo. Abrir la lista de sistemas de coordenadas de referencia en la barra principal y seleccionar pantalla. Activar el botón de restricción a los ejes XY si no está activado. Arrastrar el tubo en el visor izquierda. El eje X
aparece horizontal y el eje Y vertical dentro del visor activo, y el objeto se arrastra en paralelo al visor. Activar el visor superior y arrastrar el tubo. La tríada de ejes rota automáticamente para que el eje X siga siendo horizontal y el Y vertical, y el objeto se pueda desplazar en paralelo al visor activo. Arrastrar el tubo en el visor perspectiva y observar cómo se desplazan los otros visores. Observar además la orientación de la tríada de ejes en los visores superior, anterior e izquierda. En el visor perspectiva, el objeto se desplaza en sentido horizontal y vertical, pero en los restantes visores se mueven ángulos. Esto se debe a que los visores ortográficos están alineados con las coordenadas universales, pero el visor perspectiva está orientado en un ángulo oblicuo con respecto a esas mismas coordenadas. El sistema de coordenadas vistas utiliza el sistema de coordenadas pantalla en las vistas ortográficas, y el sistema universal en la vista perspectiva y en las restantes vistas no ortográficas. Abrir la lista de sistemas de coordenadas de referencia y seleccionar Vista. Arrastrar el tubo en el visor superior. El objeto se desplaza paralelo a la vista. Arrastrar el tubo en el visor perspectiva. La tríada de ejes rota, para que el objeto se pueda seguir desplazando en paralelo al plano de planta. El sistema de coordenadas local utiliza el sistema de coordenadas del objeto seleccionado, lo que facilita la manipulación de elementos de la escena cuya orientación ha variado con respecto al sistema de coordenadas universal. Seleccionar la tabla y observar la orientación de su tríada de ejes. Abrir la lista de sistemas de coordenadas de referencia y seleccionar local. La tríada rota hasta adquirir la misma orientación que la tabla. Activar el botón de restricción al eje X y arrastrar la tabla en el visor perspectiva. La tabla se desliza siguiendo la pendiente a lo largo del plano de planta, algo que sería difícil de conseguir si utilizásemos cualquiera de los otros sistemas de coordenadas. Seleccionar el comando edición deshacer mover para devolver la tabla a su posición original. El sistema de coordenadas designar permite utilizar el sistema de coordenadas local de cualquier objeto de la escena. Vamos a utilizar el sistema de coordenadas de designación para hacer subir el cilindro por la tabla. Seleccionar el cilindro. Abrir la lista de sistemas de coordenadas y seleccionar designar. Ahora hay que indicar el objeto cuyo sistema de coordenadas vamos a utilizar. Pulsar sobre la tabla en cualquier visor. Observar cómo rota la tríada de ejes del cilindro para adaptarse al ángulo de la tabla. Con el botón de restricción al eje X activado, desplazar el tubo en cualquier visor y observar cómo se desplaza por la superficie de la tabla.